Hola de nuevo, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Es el tercer tema del temario de álgebra lineal, que son transformaciones lineales. El día de hoy les voy a deber el ejercicio. Hoy solamente vamos a ver la generalidad de una transformación y la vamos a dividir en transformación lineal y no lineal. Primero, ¿qué es una transformación? Ya trabajamos por ahí con una transformación que no la llamamos como tal, pero es el isomorfismo entre espacios vectoriales. Esa es una transformación, ¿sí? Pasábamos de un espacio vectorial a otro. Esa es la idea de una transformación. La transformación es a este vector que yo tengo aquí, que pertenece al espacio vectorial U, le aplico la regla de asignación que me indica la transformación T, y de esa manera tú obtienes la imagen de ese vector bajo esa transformación T. ¿Qué les estoy diciendo realmente? Que la transformación es una función entre espacios vectoriales. Esto ya lo reconocen un poquito. Cuando ustedes trabajaron funciones, veías que tenías una regla, pero trabajábamos solamente sobre reales. Ahora, este es un espacio vectorial U, este es un espacio vectorial V. Es decir, yo tengo una transformación cuyo dominio es el espacio vectorial U y cuyo codominio es el espacio vectorial V. Aquí tengo el dominio de mi transformación y aquí tengo el codominio de mi transformación. Como buena función, tiene sus elementos, ¿de acuerdo? Y entonces, esta es una transformación. Tú transformas tus vectores de acuerdo a tu regla de correspondencia y obtienes imágenes. Por eso se llama transformación. Vamos a suponer que este paso de transformación, esa regla de correspondencia, es una caja negra. Es decir, yo introduzco un vector de R2 en mi caja negra, ¿de acuerdo? Algo como esto. Entra a mi caja negra y el resultado va a ser un vector que pertenece a R3. ¿Cómo voy a pasar de este vector a este vector? Me lo indica la regla de correspondencia. Otro ejemplito. Tengo este tipo de vectores, nuevamente R2. ¿Cómo gracias a una regla de correspondencia paso de este vector a esta matriz? ¿Sí? Es estar trabajando de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Transformo mis vectores en nuevos vectores de otro espacio vectorial. Por eso se le llama transformación. Y sus elementos principales son un dominio y un codominio. ¿Dónde debo de observar? ¿A qué espacio vectorial, de qué espacio vectorial partes, a qué espacio vectorial llegas? Dominio, codominio de mi transformación. Ahora, necesito clasificar mis transformaciones en transformaciones lineales y no lineales. Las transformaciones lineales son las que vamos a estudiar en este curso de álgebra lineal. Las no lineales las trabajarán más adelante y en algún momento las platicaremos para ver la diferencia. Para que podamos clasificar mis transformaciones lineales, yo debo de ver si cumple con dos propiedades, ¿sí? Primer propiedad, yo tengo una transformación cuyo dominio es el espacio vectorial U y cuyo codominio es el espacio vectorial V. Requiero que se cumpla una primer propiedad que le voy a llamar superposición. Superposición. Es decir, que a la transformación de dos vectores del dominio, su suma debe ser igual a la suma de las imágenes de esos vectores. Comienzo con dos vectores del dominio, como podrán darse cuenta, y vas a terminar trabajando con imágenes, ¿va? Y la segunda propiedad es la homogeneidad. La homogeneidad es el multiplicar un escalar por el vector del dominio, y esto tiene que ser igual a la multiplicación del escalar por la imagen del vector, ¿de acuerdo? Estas son mis dos propiedades que me permiten identificar transformaciones lineales. ¿Qué tipos de transformaciones? ¿Cómo se manejan? Observen. Veamos este primer ejemplo, ¿sí?
Mi transformación me dice, tú puedes transformar todos los vectores de R2, porque vean la generalidad de este. Es decir, mi transformación va de R2, mi dominio son los reales en segunda dimensión. Y llegas al espacio vectorial R3, ¿de acuerdo? 3 componentes reales, por supuesto, y de acuerdo a esto, aquí hay una condición. Vamos a ver si esta es una transformación lineal. Vamos a checar sus dos propiedades. Primero, superposición. Requiero dos vectores del dominio, es decir, requiero dos vectores de R2. X1, Y1, más X2, Y2. Dos vectores del dominio y debo de aplicarle la regla de correspondencia T. Del otro lado es transformar el primer vector del dominio y transformar el segundo vector del dominio. La regla de correspondencia aquí sigue, ¿de acuerdo? Primero sumo estos dos vectores, que sería X1 más X2, Y1 más Y2, de acuerdo a mi regla de correspondencia de suma de vectores. Y después transformo. Este es todo un elemento y este es todo un elemento. Y entonces para transformar tengo que aplicar esta regla. Me dice la primer componente, que sería esta. Entonces sería X1 más X. Luego la segunda componente, que sería Y, que sería Y1 más Y2. Y luego te está pidiendo la suma de los dos, que en este caso sería X1 más X2 más Y1 más Y2. ¿Sí? Esa es la forma, la regla de correspondencia a seguir para la transformación. Después, transforma este primer vector, que sería X1, Y1, y luego la suma de esos dos, que sería X1 más Y1. Está dado aquí. Más la transformación del vector X2, Y2, que sería X2, Y2, y la suma de los dos, que es X2 más Y2, ¿de acuerdo? Ahora sí, tú ya puedes sumar estos dos vectores y me daría X1 más X2, componente a componente, Y1 más Y2, y X1 más X2 más Y1 más Y2, para que lo observemos. ¿Sí? Más que nada hice la anotación de esa manera para que observen que lo que tienes a la izquierda es lo mismo que tienes a la derecha. Por lo tanto, la propiedad se cumple. Segunda propiedad, homogeneidad. Veamos. Es la transformación de multiplicar un escalar por un vector del dominio. Y esto es igual a alfa por la transformación de el vector del dominio. Multiplico primero el escalar por el vector, que sería alfa x por alfa y. Y aplico la transformación. Y entonces aquí sería la primer componente, la segunda componente y la suma de las dos componentes. No pierdan de vista la regla de correspondencia, aquí está. Del otro lado es alfa por la imagen de este vector, que es este resultado, xy, x más y. Como podrás observar, de alguna manera te darás cuenta que esto te quiere decir que lo sustituyas por lo que tienes de la transformación. Miren, esto se sustituye por esto. Esto se llama imagen, ¿de acuerdo? Y entonces luego multiplico alfa por este vector, que sería alfa x, alfa y alfa x más y. ¿De acuerdo? Vean si lo de la izquierda es igual a la derecha. Cumple también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta transformación que tengo aquí es una transformación lineal. ¿De acuerdo? Simplemente basta con que yo vea mis propiedades y entonces poder ver si cumple mis propiedades, entonces es una transformación lineal. ¿De acuerdo? Hoy no hay ejercicio, pero vamos a ver con el siguiente video, vamos a hacer un ejercicio un poquito más largo a partir de la transformación lineal. Gracias, hasta luego.